Bueno, señores, hay dengue en nuestro país y en esta ocasión vamos a poner el ojo específicamente en todo lo que debemos saber sobre el dengue, pero en niños. Teniendo en cuenta que los casos de dengue siguen en aumento en Venezuela, es muy importante tomar los cuidados necesarios para evitar que el virus se propague y de esa manera cuidar a las personas que nos rodean, específicamente a los niños, ya que muchas veces la enfermedad no es atajada a tiempo, no la atajan a tiempo y el malestar podría agravarse rápidamente entre el tercer y el séptimo día de la enfermedad. Y precisamente para saber cómo detectar el dengue a tiempo en los niños y entender sobre todo las diferencias entre otras enfermedades que comparten algunos síntomas, tenemos hoy con nosotros a Emiliana Figueroa, pediatra neonatóloga, CEO de la Unidad de Atención Temprana at Kids. Y bienvenida, doctora. Un placer recibirla, sobre todo con un tema tan importante y que sin lugar a dudas esta información que nos va a compartir va a ser de gran utilidad para todos los padres. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación No. a hablar de un tema que bien comentan. El día de hoy estamos en incremento de casos. Además, Así una de las es. poblaciones más vulnerables, ¿no? Tanto niños como ancianos. Sí, a pesar de que puede afectar a la población de cualquier edad, Claro. tenemos que tener presente que los síntomas pueden ser más agudos o de difícil diagnóstico en los niños, porque bueno, sobre todo en los menores de 2 años, puede que no manifiesten cómo se Claro. sienten, qué es lo que presentan, chiquitos. qué es lo que les duele, y entonces reconocer esa fase o un caso sospechoso de dengue es un tema importante Claro. para conversar el día de hoy. Y eso, un padre, ¿cómo lo hace? ¿Cómo saber? Porque a esas edades tan pequeñitas, una fiebre, por ejemplo, Así puede es. venir por Ujú. 20 motivos distintos. Así ¿Cómo saber es. qué es Entonces, exactamente dengue? fíjense ¿Cuáles algo, son, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas Exacto, específicamente? vamos a empezar por allí. Ajá. Sí. En general, y luego vamos a lo particular de los niños. Importante saber si esta persona o este niño o la familia en general ha estado en un lugar donde se ha reportado casos de dengue en los últimos 14 días. Así nos invita la Organización Mundial de la Salud Ajá. a sospechar el caso. Voy a ir anotando. Segundo, la presencia de síntomas como fiebre. ¿Cuál es la fiebre del dengue? Es una fiebre intensa, alta, de 38.5, 39 grados, continua y de difícil manejo. Incluso el padre se desespera porque le da la medicina, el acetaminofén indicado por el pediatra, pero la fiebre no cede. Ujú. Puede que sea incluso el único síntoma durante las primeras 72 horas y después se van asociando otros síntomas. O sea, que es Ajá. como resistente también al medicamento. O sea, no baja como cuando se trata de otro tipo de fiebre. Así es. Ok. Tenemos que recordar también que la Angustia. fiebre es un mecanismo de defensa del Sí, claro, organismo como claro. para atacar la virosis. Estamos hablando de una enfermedad infecciosa de origen viral causada por un flavivirus, el virus del dengue conocido, y que hay 4 serotipos del dengue. Pero la fiebre es continua y eso es lo que nos hace pensar en un caso sospechoso para dengue. Claro. Sobre todo en niños pequeños cuando tienen estigmas de picaduras de insectos. Claro, Además, Marquito. Sí, otros síntomas. Muchas veces nosotros no lo reconocemos, pero los niños nos hablan, así sean muy pequeños. Se llevan las manos a la cabeza, como haciendo referencia. Recordemos que el dengue no solo da fiebre, sino da cefalea, dolor de cabeza, dolor retroorbitario, dolor, malestar general, artralgia, es decir, dolor en las articulaciones, dolor en el cuerpo, y el niño más grande lo puede decir. Y se le ponen los ojos chiquiticos a los niños, ¿verdad? sí. Cuando están pequeñitos y tienen Rojitos, fiebre, esos ojitos se claro. le ponen mínimos. El malestar general por dengue mantiene Como al niño llorosos en los ojos. continuo reposo, no se quiere levantar. Recordemos que los niños en edad preescolar, en edad escolar, quieren estar brincando durante todo el día, Sí. y el niño con dengue se siente realmente mal. Pueden estar presentes además otros síntomas generales como las náuseas, los vómitos, diarrea y Alteración del apetito, por ejemplo, que no quieran comer, un niño que tiene su hábito normal y de repente pierde el apetito y no quiere comer. y la inapetencia Ok. es marcada a cualquier Ahí está. edad. Realmente el niño no quiere levantarse a comer nada. Esos serían como los signos más comunes en las primeras etapas o en la primera etapa, la llamada fase febril, que es la fase que ocurre en los primeros 5 días, por lo general, y después viene la fase crítica, que es la de efervescencia, donde disminuye la fiebre o desaparece la fiebre, pero es cuando tenemos que tener
mayor cuidado. observación en nuestros hijos. ¿Por qué? Porque se produce una permeabilidad vascular y puede haber extravasación de líquido y es cuando aparecen las complicaciones como derrame pleural, ascitis. ¿Cómo se traduce esto en la clínica? Empieza con dificultad respiratoria, dolor abdominal intenso. Si es un niño pequeño, viene y se agarra la barriguita. O sangrado a través de los orificios naturales. Vemos epistasis, sangrado a través de la nariz, sangrado en las encías, hematuria, sangre en la orina. Y es el momento en el que debemos acudir al médico. Siempre ante síntomas de fiebre y que no haya otra sintomatología clínica, de igual manera informar al pediatra, decir en el cuadro clínico en el que me encuentro, y en esta fase inclusive nosotros podemos realizar antígeno para detección de dengue. Eso lo realizamos en los laboratorios aquí en Caracas. No, dice que si no hay otros síntomas, o sea, por ejemplo, si vemos un niño que tiene fiebre, pero tiene moquitos, tiene tos, tiene diarrea, pudiera ser a lo mejor otra, digamos, no hay Otro que No darle necesariamente. preocupación, no dengue, sino a lo mejor una gripecita o que es otra. Así es, debemos Ok. recordar, y así nos invita incluso la Organización Mundial de la Salud, que bueno, sí, hay casos de dengue, pero no dejamos de ver casos de COVID-19 Claro. en el país. E incluso hemos visto circulación de influenza B. Estamos en la época del año Sí. donde circulan virus respiratorios. Y a pesar de que la sintomatología es inicial, pero ese cuadro clínico de tos aguda, húmeda, con expectoración, muchas veces me orienta más al diagnóstico de que sea una infección respiratoria alta por alguno de estos virus. Sin embargo, debemos tener presente que pudieran convalecer los dos virus. Ajá. La tormenta No perfecta. puede ser las dos cosas al mismo tiempo, pero qué angustia. Sí, porque entonces ver. el cuadro es como más agudo Ujú. y evidentemente preocupante Claro, para los padres, y se lo claro. comento porque lo viví incluso en vivo directo. Mi Ok. hijo Ah, hace En un mes primera persona. sí, ¿qué le dio, doctora? ¿Le dio dengue? Le dio y- dengue, en 5 días más o menos Ajá. presentó los síntomas, y cuando acudimos a la emergencia, 4 días de fiebre para evaluación general, realizar exámenes de laboratorio para precisar diagnóstico, como había síntomas respiratorios, era conveniente hacer también el screening, el despistaje de los virus respiratorios. Y Ah. estaba presente, además, un virus sincitial respiratorio que es causante de infección respiratoria Bueno. aguda. Entonces, ¿Pero ya está bien? Sí, Gracias gracias a a Dios, Dios. porque lo importante es el tratamiento o la observación en la fase febril, que se mantenga hidratado el niño. Es importante que sepamos de que la fiebre deshidrata. Claro. Entonces no quiere comer, no quiere tomar agua. Nosotros debemos estar pendientes de mantener su estado general. Claro. ¿Y cómo lo hacemos? Un niño que no quiere comer, entonces aumento los tiempos de comida. Si normalmente ofrecía comida cada 3 o 4 horas, lo ofrezco menos cantidad en un menor tiempo Exacto. posible. Y que tome líquidos cualquiera, o sea, cualquier tipo de líquido. Si le gusta el jugo, si le gusta el agua, no hay que Exacto. darle algo particular, Ajá. que además que le haga, que sea atractivo para Pero él y que que le es Exacto. provoque. contraproducente Pero es también. importante también Porque muchas veces le dan refresco y esas Ajá, cosas. a eso exacto. iba. Ajá, cuente, doctora, ¿qué se debe y qué no se debe hacer? Ajá, Ni nada de tecitos, ajá. que probablemente los adultos podamos tomarnos un té. Sí, sí, sí. No, para los niños no debemos, sobre todo los menores de 2 años. Recordemos que tienen un cuerpo en desarrollo, un Sí. hígado inmaduro, y que no deben tomar ningún té de ninguna planta y ninguna de las bebidas deportivas que probablemente pensamos que pueda Claro. mejorar nuestro estado de Claro. hidratación. Ajá. No, si vamos a dar líquidos al niño, entonces o es agua o es el jugo natural que preparamos en casa para evitar los pasteurizados que tienen mayor contenido de Sí, azúcar. que no es nada bueno. Ajá. Ujú. Y las sales de rehidratación oral están aconsejadas. Muy bien. Sobre todo Y después. una compota, por ejemplo, que a lo mejor les Sí puede. funciona, les provoca no tiene hambre, pero a lo mejor una compotica de manzana. una Sí, cosa, ¿no? cosas Que puede caer. blandas de- Exacto, que es más. que sean fáciles de deglutir. Ujú. Entre el tercero y quinto día se acompaña de odinofagia, dolor de garganta. Entonces el niño más rechaza Claro, el comerse algo momento más de la maduro. alimentación. Entonces, si yo ofrezco una gelatina, una Claro. compota, es más fácil de deglutir. Claro. ¿Cuál es el tratamiento indicado para un niño que presenta no solamente los síntomas de dengue, sino que en efecto va al pediatra y tiene dengue? En vista de tratarse de una virosis
debemos recordar que los virus no tienen tratamiento específico. Ok. Y el tratamiento va a ser sintomático, como el síntoma más frecuente es la fiebre, entonces el tratamiento va a ser el acetaminofén a dosis indicada por el pediatra. Claro. Recordemos, no dar acetaminofén en un intervalo menor a 4 horas. Los medicamentos tienen sus reacciones adversas y sus Sí, complicaciones. Eso Yo hay que sé que respetarlo. desespera la fiebre, pero podemos usar otras medidas para disminuir la temperatura de mi hijo, como probablemente un baño con agua tibia, no con agua fría, por Ajá, favor. las Si cosas se han cambiado, angustian, sí. El pediatra en misión me decía, y el agua fría es para lavar los carros. No lo bañes en agua fría. No, claro. En agua imagínate tibia. ese Por- choque. así es. gran recomendación. Y le pregunto, doctora, porque yo recuerdo que, bueno, ya mi hija tiene, ¿qué? Acaba de cumplir 33 años, ¿no? Pero cuando estaba chiquita, que hay que descubrirle los piecitos, no ponerles medias porque supuestamente por ahí sale el calor del cuerpo. ¿Eso sigue siendo así? No, yo creo que es parte de los De la mitos. mitología. De los Así mitos. como yo recuerdo que Ok. probablemente cuando me formé como médico también se bañaban a los bebés en agua fría. Ajá. Claro que sí, en la emergencia pediátrica Sí. bañábamos a los niños. Sin embargo, la posibilidad de hipotermia esa está agua allí, tibiecita. exacto, latente. Y créanme algo, los síntomas por hipotermia son peores que el niño con fiebre. Entonces, Wow. por favor, recordemos, Bueno, agua fíjese. tibia, frotar el cuerpo para ayudar a bajar la temperatura, el acetaminofén a la dosis indicada, no en intervalo menor de 4 horas, no usar otro antiinflamatorio, antipirético, analgésico para disminuir la fiebre. A veces decimos, no se le bajó con el acetaminofén, entonces vamos a darle diclofenac, vamos a darle ibuprofeno. No, por favor, Claro. en caso Claro. sospechoso de De dengue, puede ser contraindicado. sí, recordemos que hablamos de los síntomas clínicos, pero desde el punto de vista de paraclínicos puede disminuir o disminuyen los glóbulos blancos, que son las células de la defensa, Claro. disminuye además las plaquetas y cualquier uso de estos antipiréticos puede disminuir aún más las plaquetas. Entonces evitamos su uso. Y Vamos- eso de arroparlos mucho para que suden la No, fiebre. Ajá. todo lo contrario. Ahí está, por eso pregunto. Muy bien, no debemos sobreabrigar porque lo ideal es desarropar al niño Claro. para ayudar a que disminuya la temperatura, Muy ayudar bien. a bajar la fiebre. Vamos a recordar, bueno, nuestras redes sociales, @albanilos en Twitter y en X también, en X y en Instagram, perdón, en X y en Instagram, Unay Amenábar en X, Unay Piso Amenábar en Instagram, si quieren hacer alguna pregunta a la doctora. Siempre la fiebre tiene como horas. Además, siempre las más angustiosas es cuando es la peor hora. Es de noche, es de madrugada. Hay veces que es como a la caída del sol. Pareciera que esa hora como que como que se disparan las fiebres. ¿Eso indica algo especial o es parte del ciclo circadiano? No sé, que tenemos Sí. nosotros. Hay fiebres que depende de la causa, predominan más durante la noche, pero en el caso de dengue, y eso es lo que nos permite hacer diagnóstico diferencial. No, doctora, durante el día está bien, pero durante la noche tiene fiebre. Así no es el comportamiento del dengue. Vamos a ver, será otro flavivirus, Claro. como el Zika y el chikungunya, que también Ay, está no. circulando en el país. Y que también da malestar y dolor en las articulaciones. Y eso es lo que precisamente nos Sí. permite como que diferenciar uno de Hay que estar otro. pendiente de la hora en la que le está dando la fiebre también, o cuáles son los momentos como Sí. más críticos de esa fiebre. Importante llevar como un control, y siempre se los oriento a mis mamitas en consulta, de la temperatura. Anotar cada cuánto le da la fiebre, en día y en hora, para nosotros poder orientarnos y si tuvo que dar algún antipirético. Porque de esta manera nos orientamos en Claro. diagnóstico. ¿Cuál es el termómetro más confiable? Porque también hay unos que son una cintica, otros que son los que son de mercurio, pero hay gente que se lo pone como en los sobacos, En la hay unos que se lo axila, ponen en la en el axila. recto. ¿Cuáles son la mejor manera de tomar la temperatura a un niño? Va a depender de la edad. Debajo Ok. de la lengua. ¿Dónde, doctora? ¿Dónde? Va a depender de la edad. Ajá. En los niños menores de 2 años, la temperatura idónea se toma a nivel rectal. Ok. Correcto. Y podemos usar el termómetro digital de uso Ok. rectal. ¿Por qué? Porque primero es fidedigno y segundo nos da la medición más rápido. En 30 Ok. segundos lo tenemos. Si algo desespera es tener al niño con fiebre y Claro. llorando y tomando la temperatura, es un Sí, sí, escenario todo de esto mundo terror. sabe. Sí, sí. Exactamente. Yo lo sé. Es un momento difícil familiar. No sirve la cinta térmica que colocamos No. en la frente, no. Ok, ok. Y en aquellos mayores de 6 meses, la timpánica también es
idónea. Ah, Entonces, fíjese. el Es control... el oído. Rayitos, digamos, como una luz. No, No, es ¿cuál? uno que se coloca adentro Sí. del ok. conducto auditivo y mide la temperatura. Eso es muy molesto. No. No sé, yo sufrí tanto de los oídos que todas las cosas que tienen que ver con Yo los creo oídos que- a mí No me hay dan que como grima. introducir eso muy No, profundamente. y ellos Cuidado. tienen como su medidor hasta dónde va Ok, usted a ok, no Claro. vamos a introducir. molestar, a No, incomodar. Claro. incluso Ok. el rectal también tiene como un precintico, como una cinta que dice hasta aquí ya no más. Sí, Claro, claro. sí, Ya sí. no más. Y hay que, bueno, estar pendiente y anotar que Sí. una vez cada hora, no sé, Cada cuánto 4 tiempo. horas, Cada 4 o cuando usted lo sienta, porque el niño con fiebre uno lo identifica. Claro. No lo identificas en la Cómodo, respiración. Está sí. respirando distinto, este niño tiene fiebre. No hace Cierto. falta que lo toques. Así es, así es. ¿Cómo Incluso somos me dicen, padres? doctora, porque, Sin duda. porque tiene dificultad para respirar, doctora. Y lo primero que pregunto es, ¿tiene fiebre? Claro. Porque, bueno, evidentemente respiración, aumenta sí, no solo la nota. frecuencia respiratoria, Sí. sino que aumenta la frecuencia cardíaca. Se le va a salir el corazón, siento que le late demasiado rápido. Siente Sí. frío, Los escalofríos, los están escalofríos son presentes. también. Ajá. ¿Y qué le iba a preguntar, doctora? ¿Cuánto tiempo dura, toda esa sintomatología del dengue? ¿En qué momento ocurre ya o comienza a mejorar el niño? Después de esta fase Crítica. febril, Ujú. de 5 días, viene realmente la fase crítica, que Ujú. dura 24 y 48 horas, que es donde pueden aparecer los signos de alarma de los que conversábamos. Pero fíjate Y- que uno pudiera pensar, no, ya le bajó la Sí, fiebre, ya está bien. ya se curó. Entonces No. aflojamos. Ajá, no. Ah. Más bien es la El invitación a que si Sí. su hijo disminuyó ya o desapareció la fiebre, vigilemos las próximas 48 Claro. horas. Que no haya sangrado, que no haya dificultad para respirar, que no haya dolor abdominal. Por lo general empieza a recuperarse el apetito, pero se mantiene de reposo en casa y con uso de mosquitero, por favor. Hay que Recordemos aislarlo que es al niño, una... o no tenemos que estar aislado del resto del grupo familiar, no. No sé. Sí debe estar en reposo y Ok. sí debe estar bajo mosquitero, porque recordemos que es una enfermedad que se transmite a Claro. través de la picadura de la Aedes aegypti o el mosquito El patas patas blancas, blancas, sí. como bien conocido es. Y Entonces, puede contagiar a los demás miembros de la familia. claro. exactamente, no se contagia a través de la saliva, quizás como otros virus respiratorios, pero como virus respiratorios, Sí. pero sí, si le pica el zancudo al niño enfermo y me pica a mí, El evidentemente otro día me nos puedo decía contagiar. Julio Le va a Castro, pegar, sobre todo claro. al amanecer y al atardecer, son las horas en lo como los En mosquitos que- salen a comer, se entonces hay que vuelven estar muy locos esos pendientes de mosquitos. esa hora, entre 6 y 7 de la mañana y 6 y 7 de la noche son especialmente complicadas esas horas porque es donde... Mantener en ese momento bajo mosquitero. Y después viene la fase, entonces, ya de convalescencia, de recuperación, que puede durar 5 días inclusive, que es donde de forma paraclínica empieza a aumentar las plaquetas, empieza a mejorar el estado general y uno Pero dice... niños en ya. edad escolar es complicado porque tienen que ir al colegio, tienen otras actividades. tal, sí, ahí hay que Pero sin mantener la embargo, exacto, yo creo que el reposo está más que justificado y Bueno. los colegios tienen que entenderlo. Claro, Así claro. es. Comentábamos Ay, al doctora. principio que la doctora Emilia Figueroa, que es nuestra Ujú. invitada del día de hoy, es la CEO de la unidad de atención temprana AT Kids. ¿Se dice así? AT Kids. Así mismo. AT Kids y su cuenta en Instagram es sencillita, AT Kids BZLA. AT Kids con D, Ahí es. AT Kids BZLA. Cualquier consulta adicional, pues, que se acerquen Hacen hasta allá y contacto preguntemos a la allí. doctora Ajá. Figueroa. Así es. Gracias, Bien, doctora. Gracias. Qué Muchísimas información tan útil y esperamos que lo haya sido también para nuestra audiencia, Para que sobre nos todo toque porque cuidar a los nietos. ya nosotros criamos. pero entra nietos. Pero, espero. bueno, sí, en algún momento. Vamos a ver si se O animan. vecinitos, yo qué sé. Gracias, doctora. Emilia Gracias. Figueroa, pediatra, neonatóloga, CEO de la unidad de atención temprana AT Kids. Le repito su cuenta en Instagram, @ATKidsBZLA. Hacemos la pausa y ya venimos con